Hola, bienvenido a este nuevo episodio del podcast de La Wambra Viajera. Mi nombre es Nicole Bonilla y hace ya algunos años me encanta trabajar y viajar al mismo tiempo. El día de hoy vamos a hablar de un tema por el que he estado pasando hace casi un año, que es el burnout o la fatiga laboral. Pero antes de empezar el tema, quiero contarte qué ha estado pasando en mi vida. Llevo 2 meses en Brasil y pensé que iba a aprender portugués, pero entre muchas de las cosas que han pasado en mi cabeza no he logrado conectarme ni concentrarme. Así que si bien puedo tener conversaciones bastante básicas, no hemos cumplido con ese objetivo. Y no pasa nada, todo bien. Estoy en Salvador de Bahía y yo siempre quise venir acá porque se veía como una ciudad bastante interesante, bastante bonita. Y mientras estaba buscando departamentos, todos me decían que no, que estaban llenos, que no se podía, no me podían hospedar. Hasta que cuando estaba a punto de decir cambio de ciudad, porque realmente me han dado 10 solicitudes en Airbnb, estaba buscando, no puedo encontrar nada, encontré una habitación en un barrio que me gusta mucho, muy cerquita de la playa, pero no hice match con los anfitriones, así que me estoy cambiando a un departamento para mí sola y pienso que en el estado mental en el que estoy en este momento es lo que mejor me hace. Se murió mi perrita, Valentina. No sé si has visto stories que subía con ella. Yo no viví con ella, pero era una perra muy cercana a mí y se murió con casi 10 añitos. Y ahí hay una historia interesante que Valentina, ustedes saben, es un nombre de humanos, pero yo en ese momento decía, yo no quiero tener hijos, nunca voy a tener hijos, entonces voy a llamarle a la perra como mi nombre favorito. Y bueno, ahora si quiero tener hijos o no, eso es otro episodio de podcast, no sé. En este momento muchas cosas están cambiando en mi vida, así que no sé, pero pienso que el dolor que uno siente cuando un animal se muere es igual que el de un humano, sobre todo cuando te han acompañado tantos años y era un miembro más de la familia. No sé, pero siento que han pasado un tsunami de cosas en mi vida. He estado como diciéndolo esto una y otra vez, pero nunca he contado qué y por qué y cómo me siento, porque pienso que este último año me ha costado ser vulnerable. Me ha costado y me ha dado como mucho miedo conectarme con esto por el miedo al rechazo y por un montón de creencias que empecé a tenerlas cuando me empezó a ir bien, pero de esto vamos a hablar el día de hoy. Como les decía, este episodio de podcast se va a tratar de la fatiga laboral, o en inglés llamado el burnout. Es cuando tu cerebro literalmente se fríe y ya no eres capaz de pensar. Entonces quiero contarles qué pasó hace 2 semanas y por qué para mí es importantísimo hablar de esto. Y estos episodios que se vienen, trataré de un poco capitalizar, contar todo lo que ha sido este año para mí como empresa, el año en el que facturamos más, pero a costa de qué cosas se logró facturar más. Entonces, quiero decirles que me quiero como disculpar también porque no me he sentido como muy auténtica estos últimos meses. Creo que me perdí en algún momento y la verdad es que para mí encontrarme ha sido como súper complicado y han pasado cosas y han pasado personas y lo he hablado con mi terapista que de poco a poco estoy volviendo a mi esencia y a lo que yo siempre he querido ser o soy. Y eso se siente bien, así que este episodio tenía que ser grabado. Hace 2 semanas estaba muy cansada, estábamos en medio de un lanzamiento de un curso, el último curso del año, y no se sentía ligero para nada, se sentía muy pesado, no estaba durmiendo, pensé que mi vida se iba a sentir mejor si iba al gimnasio, así que me inscribí en el gimnasio y no iba 1, sino 2 veces, pero a pesar de eso me seguía sintiendo cansada, me dolía la cabeza y tenía un montón de ansiedad que era incontrolable pararla. No podía y estaba como ese sentimiento constante de voy a fracasar, nada va a salir bien y obviamente esto se traducía en ventas.
no estábamos vendiendo y esto me traía aún más ansiedad. Así que en mi grupo de Mastermind les dije a las chicas, reunámonos, porque no sabía cómo contarle, a quién contarle, qué hacer. Mi psicóloga es psicóloga, pero no es una coach de negocios, y empecé a llorar y a mí me cuesta mucho llorar porque ha sido algo que me ha dado un montón de vergüenza toda mi vida, y esto tiene que ver como ligado a la infancia, donde mi papá nos prohibía llorar porque decía que eso estaba mal. Entonces empecé a llorar y contarles cómo me sentía a las chicas y que estaba como al borde de un colapso realmente. Esa conversación me ayudó un montón a tomar decisiones para estas semanas, que era alejarme de las redes sociales, lo cual para mí era innegociable y ha sido innegociable por estos 5 años que he tenido el proyecto. Me he desligado de las redes sociales en 2 ocasiones, que fueron cuando estuve en retiros de silencio de meditación, que por supuesto no se podía llevar teléfonos, pero jamás me volví a desconectar. Siempre estaba aquí, esté bien, esté mal, mostrándome para poder seguir teniendo visibilidad, poder seguir generando ventas a costa de mi bienestar. Y es así como hablé con cada una de las personas de mi equipo y les dije lo mal que me sentía. O sea, realmente verbalizarlo para mí fue increíble, porque era algo que me había estado como callando mucho tiempo, y decirles no soy capaz de hacer nada, absolutamente nada ahora. Así que a una de las personas, ándate de vacaciones, tómate 2 semanas o un mes, no sé cuándo voy a estar bien. A la persona que nos ayuda con el servicio al cliente, sigue contestando los mensajes, pero por favor ayúdame a que esto sea como más fácil. Y a la persona que me ayuda con el tema de los proyectos, como diciéndole no puedo ayudarte porque no tengo la capacidad en este momento de concentración, de sentarme y ya. Y claro que no sé cómo la tomaron ellas, ya lo hablaremos después, pero para mí fue un shock. Y fue mostrarme totalmente vulnerable y con un montón de miedo a qué iba a pasar, ¿no? Y he llorado muchísimo estas semanas, he llorado muchísimo, y eso me ha aliviado. No tienen idea lo bien que se siente, porque ha hecho que me vacíe y que me reconecte conmigo, con quién soy, por qué empecé a hacer esto. ¿Quién es Wambra Viajera? ¿Quién es Nicole? ¿Quién es ella si no tuviera esto? ¿Qué le gusta? ¿Qué hiciera si esto no funciona o si simplemente ya no lo quiere hacer? Y han habido un montón de revelaciones, un montón, como les decía, de mensajes de personas indicadas, el hablarlo con mi terapista, que me ha ayudado a poder como reconectarme. Y no puedo decir que estoy todavía del todo bien, pero voy a hacer las cosas que para mí se sientan auténticas, las cosas que pueda hacer con la energía que en este momento tengo. Y también este proceso ha venido y va a seguir dejando un montón de cosas, dejando un montón de creencias, de paradigmas, de amistades, de seguir cuentas, de realmente reestructurarme, porque no me había dado cuenta lo colapsada que estaba hasta hace 2 semanas, cuando todo mi castillo se derribó, cuando todo se cayó y no lo pude mantener porque ya no tenía la fuerza. Entonces, para entrar en materia, quiero contarte acerca de qué es un burnout o la fatiga laboral. Es agotamiento físico y está clasificado como en las enfermedades internacionales como un fenómeno ocupacional. Esto según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos da 3 pautas para saber si nosotros tenemos un burnout o fatiga laboral. La primera es sentimientos de agotamiento de energía. Como yo te conté, hace meses me sentía demasiado cansada. Llegué incluso a hacerme exámenes médicos en los que me dijeron que no tenía tiroides, que no tenía anemia y que no me faltaba ningún tipo de vitamina en mi cuerpo. Sin embargo, no lograba entender por qué tenía un montón de sueño, poco apetito y muy poca concentración en mi trabajo. Y estaba extremadamente cansada. La verdad es que a veces caminar se me hacía complicado y me empecé como a asustar y a replantear un montón de cosas y no sabía de dónde venía eso. Pensé que viajar me iba a recargar. Si tú me has seguido desde hace tiempo, sabes que amo viajar y es una cosa que me reconecta, y en esta ocasión estaba tan rota,
tan perdida que un viaje no hizo nada en mi vida. El hecho de viajar era aún más cansado, de agarrar una maleta, estaba como súper fastidiada y empecé a preguntarme qué está pasando en mi vida. No soy feliz, estoy tomando un vuelo a un país nuevo, estoy quedándome en un lugar que me encanta porque de regalo fui parte de un programa de co-living con unos hoteles que me inspiraban un montón, pero no estaba feliz, estaba enojada conmigo misma y decía, ¿por qué si tengo todo en este momento? ¿Por qué si tengo en este momento resuelta mi vida económica, no estoy feliz y me siento cansada? ¿Por qué no tengo la energía para salir a caminar en la playa? Porque literalmente no podía a veces levantarme y era súper frustrante. Y como les dije, llegó un día que la olla de presión explotó porque ya no era sostenible, porque mi castillo se derrumbó y tuve que enfrentarme a aceptar que tenía un problema y que algo estaba pasando en mi vida. Y la primera cosa para mí fue reconocerlo y, como les digo, verbalizarlo, porque estaba engañándome y estaba metiendo las cosas debajo de la alfombra, hasta que llegó un momento en que ya no le cabía más, que yo estaba desvaneciéndome del cansancio y tratando de sostener mi empresa y no darme el tiempo que merecía y ponerme a mí como prioridad porque tenía miedo a salir del estereotipo de la emprendedora exitosa o la persona que le está yendo bien y aceptar que tenía una crisis y aceptar que estaba perdida y aceptando que todo se estaba destruyendo en mi vida. Me daba miedo y pánico aceptarlo. Hasta que llegó un momento en el que simplemente mi cuerpo, mi cerebro ya no pudo más y me obligó a tomar un descanso. La segunda cosa que nos dice la Organización Mundial de la Salud para detectar si tienes un burnout o fatiga laboral es el aumento de la distancia mental del trabajo o sentimiento de negativismo. Y también el tercer factor que va muy de la mano, la reducción de la eficacia profesional. Y bueno, esta historia de mi burnout va no de 1 o 2 semanas atrás. Podemos remontarnos a un año atrás, cuando lancé mi primer programa online y por primera vez en mi vida, en un mes, gané lo que hubiera ganado en un año de un buen trabajo en Ecuador. En noviembre del 2021 pensé en cerrar Wambra Viajera y a pesar de que es un trabajo que amo, no podía más con el estrés por una serie de acontecimientos que me llevaron a pensar en esa idea porque no podía sostener todo. Muchos creen que tener una empresa es súper cool y yo amo mi trabajo, me encanta. Pero ¿qué pasa cuando creces de manera exponencial? Cuando de un momento a otro te ganas literalmente la lotería. ¿Tu sistema nervioso está preparado para eso? No, colapsa. El mío colapsó porque yo decía, wow, no puedo creer que esto sea posible para mí. Lo que siempre he querido, que realmente esto vino con un montón de esfuerzo, de prepararme, de invertir en mí, como les había dicho, realmente esto estaba dando frutos. Y fue increíble y me sentía feliz y me sentía tocando las estrellas. La verdad es que fue increíble, yo no lo podía creer y estuve como en estado de shock. Como unos meses después me costó, la verdad, como asimilar que lo que yo tanto había querido en mi vida estaba pasando. Pero eso también vino con una serie de procesos, de obligaciones, de impuestos, de cosas que yo no tenía idea, de estados financieros, que empezó como a abrumarme y no podía parar de pensar en cómo poder como resolver estas cosas y cómo poder como sostener como toda esta casa pesada que se había creado como en cuestión como de meses, ¿no? Era como todo nuevo y yo soy una persona que todo el tiempo trata de educarse y estaba metida en 1000 cursos de cosas que ni siquiera me gustaban para tratar como de entender cómo hacerlo bien, cómo poder sostener todo esto que me estaba pasando porque obviamente vino con un montón de gratitud. Y luego encontré como que me sentía como súper sola en esta industria tan particular de negocios online, donde tus amigos ni siquiera entienden cómo tú estás ganando dinero, entonces no les puedes pedir un consejo de qué decisión hacer o qué tomar y tú tampoco no sabes, porque ya llegaste a tu tope. Entonces no sabes cómo escalar o cómo subir las siguientes gradas porque
todo lo que algún momento te dijo tu mentor que ibas a lograr, ya lo estás logrando. Y estás ahí tratando de nadar sin ahogarte, pero no lo estás logrando porque no sabes todo lo que hay que hacer. Entonces ahí empezó como mi mente a un montón como a desconectarse, y empecé como a decir, no, ok, ahora que estoy en este punto, tengo que lucir distinta, tengo que lucir como más profesional, porque si no la gente no me va a tomar en serio. Y antes de eso, por 3 años de mi vida simplemente hacía las cosas que disfrutaba. O sea, a mí, si bien me costaba parar, como que mi trabajo era lleno de gozo y placer. Y en este último año se ha sentido como el deber de tener que hacer, porque si no lo haces, tu facturación va a disminuir, porque si no lo haces, las personas no te van a comprar. Entonces, eso era súper drenante de energía. Y a la final, yo quería compartir todas estas cosas que me estaban pasando, todas estas cosas que les estoy contando hoy, un año después. Pero como les dije antes, te metes en este personaje de la mujer empresaria exitosa que no puede caerse. Entonces, cada vez que la gente te da un halago, tú te sientes como súper bien y dices como muchas gracias, y luego piensas en cómo voy a explicar como todos los desafíos que estoy pasando si la gente me admira, si la gente se refleja en mí. ¿Cómo puedo defraudarles a estas personas? Entonces empecé a callarme y empezar como a hervir esa olla de presión de no poder como decantar todas estas emociones que han estado pasando durante este año, y que en estos 15 días me he puesto como a observar sin juicio y solo a observar. Y por más de un año trabajé sin parar. Y no solo que, como les digo, tuve cifras récords en ventas, que esto es una cosa loca. Te dije que en mi primer lanzamiento facturé lo que facturé en un año de mi trabajo. Pero en un año de Hambre Viajera hemos facturado más que en 5 años de mi ex trabajo. Y creo que todos soñamos con tener como un buen sueldo, con tener como muchas cosas. Y yo recuerdo cuando estuve en un centro de meditación haciendo mi primer Vipassana, que nos decía el fundador de estos centros, que nosotros los seres humanos, cuando empezamos a tener cosas, estamos como en una bola de nieve que empieza como a bajar a toda velocidad sin parar, y que queremos más, y que no puede parar como ese deseo de tener más y no disfrutar lo que has logrado. Les estoy contando esto de todo lo que ha pasado en este año, y nunca me tomé el tiempo como de disfrutar, simplemente de decir, wow, esto me encanta, me siento como súper agradecida por todas las cosas que están pasando, porque soy feliz, porque, no sé, puedo irme a tomar un viaje, hacer un viaje y descansar, no, sino era siempre, ¿qué sigue? ¿Qué estrategia más podemos implementar? ¿Qué proceso más podemos hacer? ¿Con qué persona nos podemos capacitar para que esto siga exponenciándose? Y empecé a olvidarme realmente de celebrar esas pequeñas cosas que estaban pasando, y las preguntas siempre eran, ¿cómo puedo hacer más? Y esas preguntas se sentían súper pesadas y cada vez me drenaba más y más energéticamente. Ya llegó un punto en el que no podía. Y luego empecé no solo a querer más, sino a compararme con gente que había logrado cosas que yo no estaba logrando, y empecé a obsesionarme con mis visualizaciones, con la gente que le daba like, que eso era una cosa que jamás había hecho años atrás, cuando mi trabajo venía con un montón de motivación de lo que estoy haciendo me hace feliz. Y en medio de todo esto, decidí cancelar este último curso porque no podía hacerlo. Realmente no era responsable conmigo. Dejé mis redes sociales y no extrañé para nada estar fuera, porque he tenido tanta claridad, la verdad. Me tomé tiempo para pensar y para descansar, y descansar sin culpa, como en un año no lo había hecho. Tal vez como en 5 años no lo había hecho. Y dejé que las cosas pasaran.
Al principio parecía el fin del mundo, me sentía derrotada, me sentía un fracaso y luego me di cuenta que había tomado la decisión más importante, que era ser mi prioridad, reencontrarme conmigo para poder crear contenido de otra manera, un contenido que se sienta auténtico, que se sienta yo, que para mí eso fue esencial cuando empecé y fue lo que me ha ayudado a alcanzar hacia donde yo estoy en este momento. No sé qué hubiera pasado si yo no hubiera parado, no lo quiero pensar. La verdad es que no podía seguir un día más, una hora más. El momento en que tomé la decisión, todo explotó. Literalmente fue como que la olla explotó y empezó a salir un montón de cosas. Y van a salir cosas, más cosas, porque estoy en un periodo de reflexión y de completa honestidad conmigo que quiero compartírselos. Mi psicóloga me decía, capitaliza todo esto en contenido. Esto es lo que hacía antes, así es como empecé, siendo completamente vulnerable, y esto me curó y esto ayudó a tantas personas de una manera genuina que quiero reconectarme nuevamente con esto porque en algún momento de este año me olvidé. ¿Qué cosas pueden ayudarnos a salir de este burnout o fatiga laboral? Primero, y estos son pasos que yo te quiero dar desde mi experiencia, que pienso que estuve en una situación totalmente crónica, es reconoce que tienes un problema. Verbalizarlo es súper importante. Si tú no aceptas que realmente estás sobreexigiéndote, sobreexcediéndote, no hay nadie ni nada que te convenzca de esto. A mí ya me lo habían dicho muchos amigos, Nicole, estás trabajando mucho, mis amigos como súper cercanos, y yo como no, yo amo mi trabajo. Y obvio, amo, pero hay una clara línea entre qué es sano y qué ya es tóxico, qué te puede hacer daño físicamente. Entonces, reconoce, porque si no lo haces, va a llegar un día en el que tu cuerpo no va a responder. Y si trabajas para dependencia de alguna empresa, compañía, anda al doctor y pide un certificado de descanso médico por fatiga laboral. Hay síntomas, hay claramente esto. Si tú estás pasando por este síndrome, no vas a poder dar al 100, te vas a equivocar, vas a empezar a hacer cosas mal. Al principio yo lo podía sostener, pero al último yo me sentaba en la computadora y yo no hacía nada, no podía hacer nada. Mi cerebro ya no podía escribir, no podía darse cuenta de los errores, estaba de un humor fatal y era como, no, todo va a salir mal. Cansada. Entonces, no eres una persona que le haga bien en ese estado a la compañía. Así que si tienes un jefe, habla que está pasando esto, que te sientes de esta manera y anda un médico y pide un descanso médico. Si eres una emprendedora o emprendedor, evalúa seriamente el darte vacaciones. Y no significa, si no puedes en este momento económicamente, salir a otro país o a otra ciudad. Simplemente no hagas nada más que comer. Nada más. Si quieres acostarte en la cama todo el día, acuéstate. Yo estos días he seguido yendo al gimnasio, pero menos porque dije, quiero descansar. Mi agotamiento es físico y mental. No es solo físico o no es solo mental, es las dos cosas. Me he estado moviendo este último mes o hace un mes, que supuestamente un viaje me iba a ser mejor en 3 ciudades. Tomé un bus de 36 horas. Eso no es descansar. Descansar literalmente cuando tienes una fatiga laboral es hacer nada. Acuéstate y no hagas nada, desconecta tu cerebro. El segundo consejo que te doy es tu mayor asset de la vida y de tu negocio eres tú. Si tú no estás bien, no hay estrategia de marketing que funcione en tu negocio. Ni las mejores estrategias van a funcionar. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres energéticos y la gente percibe nuestra energía. La gente no le va a comprar a una persona cansada. La gente no le va a comprar a una persona que no se ve que está cuidando de ella o él mismo. Así que lo que necesitas nuevamente es parar y descansar. Y estas palabras me vas a escuchar decirlas miles de veces, pero eso es lo que uno tiene que hacer cuando tiene un burnout. Trata de hacer actividades que te conecten con quién eres. Recuerda que
tú eres más que tu trabajo, que nosotros somos personas con gustos, con talentos, con hobbies distintos a nuestro trabajo. A mí me encanta pintar y eso no tiene nada que ver con mi compañía. Amo pintar. A mí me encanta ver amigos, a mí me encanta comer rico, a mí me encanta ir a la playa y eso no tiene nada que ver con mi trabajo. Entonces, reconéctate realmente con quién eres. Se nos ha vendido tanto la idea de esa perfección, de que nosotros tenemos que estar bien y en las redes sociales se muestra eso. Pero ¿quién sube fotos llorando? Bueno, ahora lo estoy viendo más. No sé si eso es una moda, pero ¿quién te enseña lo duro que es atravesar este tipo de situaciones? Nadie. Yo en estas 2 semanas, cuando empecé a abrirme, cuando empecé como a contar cómo realmente me sentía, a mis amigos y a otra gente que emprende, me decía, es que nosotros nos sentimos también así. Yo, ¿por qué puta no hay esta información en el internet? O sea, sentía tanta frustración y decía como, ¿por qué todo el mundo habla de todo lo bueno y de lo bueno que es quererse y sí, y la rutina de autoplacer y ni siquiera bla, bla? Pero ¿por qué nadie habla de cómo salir de estas situaciones? ¿Y por qué nadie te muestra que también está bien estar mal por un momento y descansar? Hemos romantizado, como les digo, esa perfección y no nos damos cuenta que los humanos somos seres que tenemos momentos arriba y momentos abajo, momentos arriba y momentos abajo, y que eso es parte de la vida. Eso no nos hace ser un mal emprendedor, ser una mala persona, ser un mal hijo, ser una mala pareja. No, para nada. Eso nos hace humanos. Eso nos hace seres imperfectos, pero desde esa imperfección merecer que nos vaya bien en la vida, ser unas personas que pueden ser amadas, ser unas personas que sean excelentes profesionales, pero esta es una invitación y sé que mucho del contenido va a cambiar de ahora en adelante a expresar cómo nos sentimos, a empezar a motivarnos las unas a las otras o los unos a los otros desde nuestro yo auténtico, no desde ese personaje creado en redes sociales que todo lo puede, que todo lo va bien, todo le va bien, porque no es sostenible y porque a mí mi casa se me cayó, mi palacio se cayó y yo no quiero que te pase eso a ti, porque es demasiado doloroso darte contra el cemento y darte cuenta que pudiste haber parado antes. Pide ayuda a un psicólogo, a un coach, a un grupo de amigos, pero no te aísles. Cuéntales cómo te sientes, conversa, verbalízalo, háblalo. Eso va a liberarte un montón y va a hacerte como entender muchas cosas, o eso es lo que a mí me ha ayudado. Recuerda, toda esta serie de pasos son cosas que yo he hecho y que te las quiero compartir. Conéctate con tu visión. ¿Por qué estás trabajando en X, Y, Z trabajo? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué comenzaste? ¿Qué te moviliza a hacer esto? Si tú no sabías, yo comencé hace 5 años haciendo un blog que se llama Wambra Viajera. Comenzó como un blog de viajes, literalmente escribiendo lo que a mí me pasaba en el viaje para que mis papás no se preocupen porque su hija loca se fue a Filipinas. Entonces yo empecé a escribir, a tomar fotos. Yo jamás, nunca, jamás pensé que esto iba a crecer. No me importaba, me daba igual. Yo ya tenía mi vida resuelta, había ahorrado 1 año para viajar. Entonces me daba igual si alguien me leía o no. O sea, a mí siempre me gustó como escribir, me encantó, es como una de mis pasiones. Y también como motivar a que mis amigos hagan lo mismo. Pero esto fue creciendo y fue creciendo de una manera como muy orgánica y auténtica. Y la magia sucedió cuando yo no esperaba que eso suceda, cuando no quería, cuando no lo buscaba. No es que no quería, cuando no lo buscaba. Y eso es con lo que me voy a volver a conectar ahora. No me importa si nadie escucha este episodio de podcast. Lo hago también como un acto de liberación, porque a mí me encanta compartir mis cosas y poder tener como un registro y luego escuchar o verlo o leerlo, me encanta. Entonces yo comencé a hacer lo que hago para inspirar a que más personas se den cuenta que viajar no era tan difícil como ellos pensaban a través de mi historia. Y una persona común y corriente que ahorró por 1 año centavo a centavo para hacer el sueño que había tenido casi por 6 años, que era darle la vuelta al mundo. ¿Qué me movilizó a hacerlo? Las ganas de conocer este gran mundo, de ver todas las religiones, de saborear todos esos platos
deliciosos que tenía en el mundo, de conocer las religiones, de conocer la política de los países, a mí me movilizó a hacerlo. Y esa es mi visión. Quiero que más personas puedan vivir haciendo cosas que quieran, teniendo vidas plenas. Porque si yo ya me salí de la caja, el resto de las personas también se pueden salir. Y esto básicamente hemos hablado como estos últimos años, a través de mi historia, de mi vida, de mis anécdotas. El siguiente consejo que quiero hacerte es que hagas una evaluación de tu vida. Trata de balancear tu vida personal y tu trabajo. Y recuerda esto, y es súper importante, tú eres más que tu trabajo. Y quiero que repitas esto 3 veces. Tú eres más que tu trabajo. Tú eres más que tu trabajo. Tú eres más que tu trabajo. ¿De dónde nace, pregúntate, esta necesidad de trabajar en exceso? Te vas a dar cuenta que muchas de las respuestas te sorprendían, como a mí, que yo me di cuenta que este exceso de trabajo viene más allá del dinero realmente. O sea, esto pasa a un plano secundario, pero lo principal es que en mi casa, por muchos años, cuando yo era pequeña, mi zona segura fue el trabajar. Yo, cuando estaba en la escuela, era una pésima estudiante, regular. Nunca sobresalí. Y claro, mis papás siempre deseaban que yo sea una mejor estudiante, que destaque, ¿no? Llegó al colegio y tampoco destacaba. Era una estudiante regular, normal. Nunca destaqué entre las mejores. Pero, oh sorpresa, ¿qué pasó en la universidad? Me di cuenta que si yo era muy buena alumna, mis papás se sentían orgullosos de mí y empezaban a darme mucha más atención. ¿Y qué pasó? Empecé a tener estupendas calificaciones. Y no solo eso, además encontré un trabajo, porque quería que aún la admiración de mis papás sea mayor. Y terminé en un loop de que todo este exceso de trabajo se resume en querer que mis papás me admiren y me quieran. Y esto ha sido parte de las muchas cosas que quiero contarte en los siguientes episodios acerca de mi terapia y de mi proceso, que ni siquiera me había dado tiempo de sentir y de gestionar por el deber hacer. Esa siempre ha sido mi zona segura, el trabajo. Ha venido de una necesidad, como les decía, de ser querida y aceptada por mis papás. Y cuando tú ya te das cuenta de esto, como me dice mi psicóloga, que se llama Silvia, es inaceptable, si ya lo trajiste al consciente, que esto vuelva a seguir pasando. Así que quiero terminar este episodio de podcast diciéndote que está bien que ames tu trabajo. Está bien que odies tu trabajo también. En ese caso deberías tomar decisiones y buscar opciones. Pero el punto que quiero llegar con esto es: no te compres la realidad de otras personas. Empecemos a hablar de estos temas. Empecemos a hablar de la imperfección. El trabajar en exceso no nos hace mejores personas. Nos hace descuidarnos de nosotros, nos hace olvidarnos de por qué empezamos a hacer estas cosas que tanto amamos. Te vas a enfermar si no paras, literalmente como me pasó a mí. Entonces, si estás pasando por estos síntomas, empiézate a tomar la vida con más calma, porque si no, tu cuerpo te lo va a pedir. Si te gustó este episodio, te agradecería muchísimo que lo compartas. Si te gustó también, escríbeme un mensaje por Instagram, que estaré encantadísima de contestarte y empezar a generar discusiones de estos temas tan importantes. No sé cuándo va a venir el siguiente episodio de podcast. Espero que pronto, ya que dada la circunstancia le he bajado muchísimo el ritmo de mi trabajo. Se vienen cosas hermosas. Se viene una nueva etapa para Wambra Viajera, literalmente, que es volviendo a sus raíces, volviendo donde todo empezó, porque realmente no me siento conectada con lo que he estado haciendo estos últimos meses. Y no tiene que ver con mi trabajo, porque amo lo que hago, me encantan mis cursos, eso me da vida, sino como de esta posición de la mujer emprendedora que todo lo puede, la mujer luchona, porque no soy esa. Porque han pasado un montón de cosas en mi vida y un montón de cosas que quiero contarlas, porque tal vez le puede servir a la gente, y estas cosas van a ser incómodas, y estas cosas creo que las he estado postergando por vergüenza también. Pero si a alguien le sirve, ya qué, nada. Te envío un abrazo. Si estás cansada, sé lo que en verdad se siente eso, y quiero decirte que si yo paré, una mujer
totalmente adicta a la adrenalina y al frenesí de los días, tú también puedes hacerlo. Aquí estamos apoyándote. Porque así como eres suficiente. Un besito. Nos vemos en un siguiente capítulo.